Si llegaba a tales ventas, lo cual siempre llegó durante todo el tiempo que trabajó. Entonces, si es el 10% de 3,000, son 300 quetzales, entonces él en realidad ganaba 3,300, porque eran 3,000 el ordinario y 300 las comisiones. Eso es lo que es mensual, porque recordemos que el aguinaldo y el bono 14 son diferentes. El aguinaldo se paga en diciembre y el bono 14 se paga en julio, ¿ya? Esas dos prestaciones solamente platicamos de ellas en clase. Cada una tiene una regulación especial, es decir, hay una ley que crea el aguinaldo y una ley que crea la prestación por tiempo servido, que es el bono 14. El bono 14 no se llama así, tiene otro nombre. Pero como no las vimos en clase, únicamente las vamos a ir mencionando porque integran el salario, porque es importante saber que eso también es parte del salario, solo que eso sí hay un permiso para pagarlo cada año, ¿verdad? Entonces, no, sí lo vamos a apartar. Entonces, por favor, un aguinaldo y un bono 14 es un salario cada año que se da uno, el aguinaldo en diciembre y el bono se da en julio. Entonces, acá vimos también las utilidades, las prestaciones en especie, dijimos que es cuando le pagan a uno y es una empresa de fábrica de cereales, entonces le dicen a uno, bueno, si usted tiene niños, aquí también en nuestra bodega tenemos al precio de costo todos nuestros productos y entonces le sale más barato a usted comprar el cereal de los niños en la empresa que irlo a comprar al supermercado o al mercado, porque definitivamente se lo están dando favorablemente. Entonces, esas son prestaciones en especie. Entonces me dicen, bueno, entonces ya no le voy a pagar los 3,000. Usted fue a tomar 6 cajas de cereal de la bodega, esas se las voy a descontar y le voy a pagar el resto. Lo demás constituye, ¿qué? Prestaciones en especie. ¿Mm? Entonces, por favor, tengan bien claro, yo les dejé sus espacios en la presentación y la mandé editable para que ustedes puedan llenar todo lo que ustedes consideren de lo que yo estoy hablando. Hablamos ya de las utilidades, hablamos de las horas extraordinarias, ¿verdad? Constituyen 1.5%. Cuando yo trabajo 1 hora, me pagan la hora que yo estoy trabajando, me la pagan 1.5%. El séptimo día dijimos que, y ese ya hablamos bastante de él, dijimos que después de 6 días tenemos que descansar uno. No tiene que ser domingo, pero después de 6 días hay que descansar un día. Gastos de representación son aquellos gastos que me dan a mí para que yo represente a la empresa. Siempre le dan a los gerentes, a los mandatarios, a los administradores, les dan, no siempre, a veces, unos 1,000 quetzalitos ahí, 2,000 quetzalitos. Estos se llaman gastos de representación. Y los gastos de representación son aquellos que me sirven para yo invitar, digamos. Es que me hicieron pagar parqueo en el Hotel Camino Real y ese es tan caro, pero para eso están mis gastos de representación, ¿verdad? Ay, es que me hicieron invitar a 2, dominicanos que vinieron para la empresa y los llevé y los traje, ni modo, los tenía que invitar, no van a pagar ellos, pero los pago de mis gastos de representación. Entonces, aquí, por favor, aquí, miren, permítame. Tomemos en cuenta entonces que estamos viendo que los gastos de representación sí se me agregan al salario, porque aquí estamos hablando que, ay Dios mío, permítanme, Licenciada, constituye, una pregunta. sí, diga. Eso es como los viáticos. Pero ahorita vamos Oh, a ver, rapidito, mire, ahorita vamos a ver, permítame. Va. Estos son salario, ahorita lo acabo de subrayar en verde y miren, no constituyen salario. Aquí están los que no constituyen salario, dentro de los cuales están los viáticos. Y ahorita vamos a explicar. Los gastos de representación que estábamos hablando, ¿por qué sí son salario? Son salario porque los gastos de representación van dentro de mi paga mensual y es una cantidad exacta.
siempre van a ser 1,000 quetzales, siempre van a ser 500 quetzales, siempre van a ser 2,000. Lo que la entidad o la empresa haya decidido que me va a dar de gastos de representación, esos son salario, a diferencia de los viáticos. Y solo terminemos con el último, que también es salario, y dijimos que el recargo en el servicio, que es el que nos ponen en la factura, no es la propina, el recargo en el servicio. El recargo en el servicio es una cantidad de un 10%, en otros países es del 15%, que le llaman ellos propina, pero es recargo en el servicio, porque lo que hacen aparentemente es que juntan todo lo del día y le dan prorrateado a cada trabajador, incluyendo los de la cocina. Por eso es que ustedes ya no se acuerdan, pero hace 30 años todos dejábamos la propina en la mesa, porque era para el mesero. Pero los cocineros, los que lavaban los platos, los que limpiaban, decían, pero es que parte de ese servicio es mío, porque yo también trabajo para que el cliente coma y a mí no me dan nada, solo al mesero, que es el que da la cara, es al que le dan. Entonces, la empresa decidió dar este recargo de servicio, que eso es lo que nos ponen en la factura, que prácticamente es obligado, porque una propina no debe ser obligada. Recargo de servicio no es propina. Entonces, cuando dividen todo eso diariamente, esos recargos de servicio se lo dan a cada trabajador en una forma equitativa, y ese dinero constituye, denme un segundo, solo contesto aquí un WhatsApp que me están mandando. Y entonces, el recargo en el servicio se divide entre todos y ese forma parte del salario. ¿Ya? Entonces, ahí solamente complementa a lo que ha quedado con el trabajador la empresa. No sé si hay alguna duda del salario. Pero ahorita vemos quiénes no son salario. Y vamos a empezar con los viáticos que me acaban de hablar. Los viáticos no pueden ser parte del salario, porque en realidad los viáticos no es un dinero que le queda al trabajador. No es un dinero que entra dentro del salario como algo que yo me puedo gastar en lo que yo quiera, que es lo que debería ser el salario, ¿verdad? Entonces, los viáticos, ¿qué son? Es un dinero diario que me dan para que yo pague hotel y comida y transporte no. Esos son gastos conexos, es el transporte, pero hotel, comida y yo hospedaje, pues. Entonces, yo después paso las facturas para liquidar, etcétera. Eso es parte de mi trabajo. No me quedo con un centavo de ahí. Hay entidades antes donde sí se quedaban con dinero porque solo les daban el dinero y no importaba que ellos no gastaran nada. No, ahora todo el mundo liquidan viáticos, ¿verdad? Entonces, los viáticos no son salario. Tenemos que tomar esto muy en cuenta. ¿Qué cosas sí son salario y qué cosas no constituyen salario? Las dietas las dan a una junta directiva, a una entidad colegiada que recibe cantidades de 100, 200, 300 quetzales para estar en una sesión como una compensación por el tiempo de comida que tenga que de repente pedir, ¿verdad? Por eso se llama dieta. Dieta tiene que ver con el alimento. Ahora reciben dieta y también les dan comida, ¿verdad? Eso es increíble. Cuentan que en algunas instituciones tienen escondidos hasta bares para cuando termina la reunión. Y eso no está permitido por la calidad de gasto de la Contraloría de Cuentas, pero así lo hacen. Entonces, las dietas y los viáticos no constituyen salario. Las dietas, entonces, es una cantidad de dinero que le dan a cada miembro de junta directiva en general, y por su naturaleza es para que coma, para que pase comprando su comida y no tenga que gastar de su dinero, porque normalmente no estamos cerca de nuestra casa y de aquí que lleguemos a la casa, pues ya nos dio mucha hambre y gastamos. Entonces no puede ser que tengamos un trabajo o una junta directiva donde encima de todo gastemos, ¿verdad? Entonces por eso las dietas, esa es su naturaleza. Las propinas tampoco son salarios, pero cuando yo hablo de las
propinas me refiero al dinero que efectivamente sí se deja en la mesa. Entonces, permítame. Las propinas, creo que esto lo expliqué ya el viernes, así que no me voy a detener. Aparte es el recargo en el servicio y aparte son las propinas. Estas no son salario. Este es de verdad un regalo que uno le da a una persona que le trabajó bien. Aparte de pagar uno, lo que le cobra el comercial, el comercio, el restaurante, la peluquería, el salón de belleza, aparte deja uno propina. Esas no son salarios. Pero lo que yo les decía el viernes es que los patronos, la dueña del salón de belleza, ella sí le dice a las trabajadoras, mira, te voy a pagar 1,000 quetzales que no, ni siquiera se asoma al salario mínimo, pero las propinas son tuyas, esa es parte de tu salario. Y no es cierto, no es así. Es una pregunta que yo hago mucho en los exámenes. Mire que la manicurista dice que gana 1,000 quetzales más sus propinas y que con eso llega al salario mínimo. ¿Es correcto o no? Y ustedes me dicen, no, no son salario las propinas. En el examen voy a hacer 5 preguntas del valor de 3 puntos cada una y 4 temas del valor de 5 puntos cada uno. Entonces, de las preguntas, como si yo les pregunto, ¿las propinas son salario? Y ustedes me contestan, las propinas no son salario, ahí no hay una base legal, porque eso no lo estudiamos en clase, ¿verdad? Entonces, lo voy a poner en el apartado de preguntas, no en el apartado de casos, ¿verdad? Entonces, finalmente no constituyen salario las ventajas económicas, que hablamos de ellas, ¿verdad? En el artículo 90, ese tema lo leímos eh, la semana pasada y hablamos que las ventajas económicas es una cantidad de 30% que lo que constituyó fueron prestaciones adicionales que me daban a mí, que si me daban computadora, que si me daban celular, etcétera. Y esas a la hora de indemnizarme constituyen un 30% más. Eso ya lo hablamos. Antes de pasar a nuestro cálculo de liquidación de prestaciones, quiero saber si hay alguna duda de todo esto que hablamos hoy del salario. Les voy a pedir unos minutitos únicamente para ir a traer un café, un vaso de agua, porque tengo mucha sed, ya hay mucho calor. Permiso.
Muy bien. Entonces, en este momento vamos a aprender a hacer en una forma muy simple un cálculo de prestaciones laborales. Y para ello quiero hacer la introducción. Y de verdad hoy son las 7:30. Hoy sí vamos a tardarnos lo que la clase tenga de tiempo para terminar este programa, ¿verdad? Y así la próxima clase, hoy sí. ¿Quién era quién era la que me había ofrecido? Fátima, ¿verdad? Entramos a las 7:10, pasado mañana, para que usted me ayude a hacer lo de los grupos, ¿verdad? Y vamos a trabajar la 1:30 de clase de pasado mañana en repasar, en hacer el repaso. Entonces, les quería hacer los antecedentes de las prestaciones laborales. ¿Por qué ustedes dirán? Porque los informáticos son los que hacen estos programas. Los informáticos de repente prestan por ahí con algún amigo un programa de estos de prestaciones laborales, pero cada entidad es diferente. Entonces acuérdense que cada entidad puede ser que tenga algún bono extra, puede ser que tenga las horas extras pagadas de diferente manera. Entonces tienen que adaptar un programa para que el de recursos humanos nada más haga clic, ponga el nombre, ponga cuándo empezó a trabajar, cuándo terminó de trabajar, cuál era el salario y algunas otras cosas, y luego el programa corre e inmediatamente sale el cálculo de prestaciones laborales. ¿Cómo hacer el programa? Eso sí no lo sé yo. Yo lo que les voy a enseñar es la parte legal, la parte laboral, ¿verdad? Y por eso es que es muy importante para mí que ahorita le dediquemos 45, 50 minutos de tiempo a las prestaciones laborales. Entonces lo voy a continuar mi proyección, permítanme. Y aquí estamos. Este es un ejemplo. Al 30 de septiembre. El trabajador, esa es la información que nos dan. Estos son los datos que nos dan. Para efectos del cálculo no necesitamos saber el nombre del trabajador o trabajadora. Pero sí necesitamos saber todo esto que les estoy poniendo acá. El trabajador laboró 2 años exactos. Ya quisiéramos nosotros que todo fuera tan sencillo, ¿verdad? Pero para nosotros aprender lo vamos a hacer así. Trabajó del 1 de octubre del 2021 al 30 de septiembre de 2023. Vamos a cambiar aquí un poquito, por eso es que les pido que yo les voy a volver a mandar hoy en la tarde esta presentación o ahorita en la mañana y ustedes la van a cambiar por la que ya tienen o la van a mejorar porque la hemos estado cambiando. Entonces aquí vamos a hacer mejor que trabajamos del 1 de abril, 1 de mayo, mejor dicho 2 de mayo, porque el 1 siempre es feriado, al 30 de abril. ¿Verdad? Ahí estamos. El trabajador laboró 2 años exactos del 2 de mayo de 2023 al 30 de abril. ¿Para qué? Lo estamos haciendo así para tener una fecha actual. ¿Ok? Entonces, el salario que él ganó los últimos 6 meses fue de 5,500. Recordemos que el cálculo del salario para efectos de liquidación son los últimos 6 meses laborados. Eso lo leímos en clase. Por eso les dije todos los artículos del Código de Trabajo que tenían que leer y que los subrayaran y que les pusieran pestañitas. Entonces, vamos a ver aquí la indemnización. ¿Procede o no procede? Eso me lo va a decir a mí el patrono o el abogado. Entonces pongamos eso si quieren, ¿verdad? Ese no es tema del informático. A mí solamente me van a decir, mire, procede, o me van a decir, mire, no procede. Entonces, en este caso sí procede. Entonces, ¿cuánto tienen que darle ustedes? 11,000 quetzales, porque son
5,500 por los 2 años que trabajó. Porque me dijeron que sí procede. Si me hubieran dicho que no, yo esta parte, miren, no la pongo, no le procede indemnización porque él renunció, digamos, ¿verdad? Vacaciones no gozadas. El dato que me están dando es que le faltaron 7 días. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Nosotros lo estudiamos, leímos bastante de nuestro código. Nuestra ley dice que si para saber cuánto la persona debe ganar por vacaciones, debo entender que se pagan 15 días por año. Es decir, debo obtener el salario que gana por día dividiendo su salario, que es de 5,500 dentro de 30. ¿Cuánto me sale? 183.33 y entonces le debo 7 días y eso sale 1,283 quetzales. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Lo que no vamos bien es cuando les toque hacer todo esto sin este chivito, ¿verdad? Esa es mi preocupación. ¿Cómo se van a acordar de todo esto? Pero por favor, al estudiar, como vamos a practicar pasado mañana, ahí se les va a quedar, ¿verdad? Entonces, vuelta otra vez para dividir las vacaciones que se pagan 15 días por año. Vamos a poner que se pagan para que cuando lo estén estudiando, que se pagan 15 días por año. Es decir, debo obtener el salario que gana por día dividiendo su salario, que es 5,500 dentro de 30, lo cual sale 183.33 y le debo 7 días. Entonces, vamos a hacer aquí para quitarle los puntitos para que no se me confundan. Ahí está, miren. Bueno, continuamos con nuestro cálculo de prestaciones. Bono 14 proporcional. Debemos recordar que el bono 14 se toma de julio a junio, entonces le debemos el equivalente a 3 meses. Entonces, ¿cuánto me sale esto? Vamos a hacer la misma regla de 3 que hicimos con las vacaciones. Multiplico, divido. Aquí estamos mal porque no le debemos de julio a junio. Vamos a hacerlo entonces. Si se trata de julio a junio, quiere decir que a él le debemos su bono 14 desde el mes de julio del año pasado. Es julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Son 10 meses lo que le debemos en este caso. Vamos a ver que por las fechas ya me hice bolitas, pero... Entonces tendríamos que hacer, aquí voy a usar mi calculadora. 5,500 dividido 12 me sale 458.33. Me sale 4,583, ¿verdad? Ese es el equivalente. Ese es el equivalente. Ahora vamos con el aguinaldo. Vamos copiando hasta ahí, estamos bien. El aguinaldo entonces es de diciembre a noviembre. Entonces le debemos diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Le debemos 5 meses. Permítame.
Yo aquí lo que hago por lógica es dividir en el 4,583 dentro de 2 y me sale 2,292 porque siempre en temas laborales voy a estimar hasta el dígito que sigue, no voy a estimar hasta para abajo, ¿verdad? Perdón. Vaya. Salarios no pagados, ejemplo, dice aquí. Es que fíjense que a él no le pagaron entre comisiones, horas extras, etcétera, sus gastos de representación, etcétera. No le pagaron 2,000 quetzales. Entonces, yo los agrego aquí. Y en total, ahorita vamos a hacer el gran total. Con la calculadora. Y esas son las prestaciones laborales. Permítanme, ahorita lo voy a hacer. Si me permiten, ahorita lo voy a hacer. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos, miren. Entonces, bono 14 proporcional. Le voy a quitar estos puntitos que de repente a veces los pueden confundir. Estamos. Bono 14 proporcional. Debemos recordarlo de julio a junio, 10 meses. 5,500 dentro de 12 son 438, multiplicado por 10 es tanto. Aguinaldo de diciembre a noviembre, le debemos 5 meses. La fórmula para hacer la regla de 3 de los 5 meses es la misma y me salen 2,592, salarios no pagados, comisiones, etcétera, son 2,000. Esto es la forma como un abogado hace las prestaciones laborales. A ustedes, en la empresa donde los contraten, o de repente como ingenieros pueden ustedes pensar que alguna prestación se calcula de otra manera. O me pueden decir, ay, si es que las prestaciones laborales ya están en muchos programas de ordenador. ¿Para qué me voy a aprender yo eso? ¿Verdad? Pero sí tienen que saber de dónde sale cada prestación, que este es aguinaldo y que se hace un cálculo, el aguinaldo es de diciembre a noviembre, etcétera. O sea, ustedes tienen que saber de dónde sale cada prestación que están trabajando. Bien. Respecto del cálculo de las prestaciones, ¿alguien tiene alguna duda? Qué bueno, qué bueno. Yo estoy pensando que de todas maneras vamos a ver pasado mañana si de repente por el contenido que hay, les voy a tener que dejar entrar todos los documentos que quieran, ¿verdad? Menos celular, pero déjenme verlo para ver cómo estamos con el programa. Yo sí siento bastante cargada lo que hay que leer. Entonces me preocupa un poco
y lo vamos a ir viendo en el camino de pasado mañana. ¿Verdad? Ahorita vamos a dar un receso para que tomen un café, ya que la clase de hoy no va a terminar muy temprano, así que sí, hoy sí, como decíamos al principio, vamos a dar un receso, con permiso.
Muy bien, vamos a continuar. Voy a presentar nuevamente. Bien, estamos con el cálculo de prestaciones, entonces ahorita el último tema que vamos a ver, del que vamos a platicar, es la Organización Internacional del Trabajo, la famosa OIT. Y aquí quiero también platicarles un buen tiempo, aquí tengo mi cafecito para poder hablar bastante, que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, es muy importante tomarla en cuenta en nuestro país, ya que en Guatemala los convenios y tratados internacionales son superiores a la ley interna, no a la Constitución, pero sí a las leyes. Entonces, todo lo que diga la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que sean mejoras para el trabajador, tienen que aplicarse en Guatemala. Y por eso es que muchas prestaciones y mucho tema, como por ejemplo miren, ¿qué constituye salario? Es un tema dictado por la Organización Internacional de Trabajo, ya que en Guatemala lo único que antes se reconocía, miren, es el salario ordinario. Lo demás para el, permítame, lo demás no era considerado salario para prestaciones. Entonces, tuvo que ser la OIT que dictara esta disposición y entonces se consideran todos estos ya que integran el salario. La Organización Internacional del Trabajo es una organización que se encuentra en Ginebra, Suiza, donde se tratan todos los temas generales de todos los países del mundo adscritos a la Organización del Trabajo, con el fin de mejorar la situación de los trabajadores que son la fuerza laboral del mundo y son los que verdaderamente lo mueven. Y que definitivamente aquel tema que hablábamos muy al principio de los cursos de las clases de derecho laboral, aquel tema que decía que el trabajador tiene una desigualdad económica tremenda, ese tema se consolida en todo el mundo de forma tal que el patrono siempre tiene las de ganar y el trabajador las de perder. Entonces la Organización Internacional del Trabajo trata que no sea así, sino más bien que haya una cierta igualdad protegiendo al trabajador. Esas son de las muchas funciones de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo ve porque se erradique la desigualdad laboral, todo tipo de desigualdades, principalmente entre hombres y mujeres, y el tema de discriminación por raza, ¿verdad? También existe la discriminación por edad, también existe la discriminación por muchas otras razones. Cualquier tema que sea de discriminación está tratándose en este momento de ser salvado por la OIT para que la idea sea que todos tengamos el mismo trabajo, nada más remunerado por nuestras condiciones laborales. Es decir, si nosotros hemos estudiado, si nosotros hemos trabajado, si nosotros hemos sacado maestrías, tenemos que ganar más, pero que solo sea así. No porque seamos de ciertas características físicas, no porque seamos hombres, no porque seamos jóvenes, ¿verdad? Sino que por nada más el trabajo que nosotros hagamos, que sea nuestra fuerza de trabajo la que defina las condiciones laborales de las personas. Entonces, la Organización Internacional de Trabajo vela por todo eso. Y aquí hay una definición. La Organización Internacional del Trabajo es el organismo internacional que se encarga de desarrollar y supervisar el uso de las normas internacionales de trabajo que se convierten en convenciones y recomendaciones. El fin de las normas, miren, el fin general de las normas de la OIT es garantizar trabajo digno para todos los ciudadanos. La idea de garantizar trabajo digno es tal vez lo que nos debe quedar de este tema de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué significa trabajo digno? Trabajo bien remunerado, trabajo donde no exploten a las personas, trabajo donde no les hagan acoso laboral ni acoso sexual, trabajo donde
trabajo efectivamente realizado sea el trabajo efectivamente pagado. O sea, que me paguen por lo que hago, no por los conectes que yo tengo, no porque soy el hijo del dueño, no porque soy la novia del dueño, ¿verdad? Sino que la dignificación significa que se me estimula, que si yo saqué una maestría me van a ascender de puesto. Esa es la dignificación. Que si yo estoy trabajando horas extras, pues que me las paguen para que yo tenga un mejor salario. Que si yo tengo una antigüedad suficiente en la empresa, que me den un aumento cada 2 años por lo menos. Eso es el fin de las normas de la OIT, garantizar que los ciudadanos tengan un trabajo digno, no aquel trabajo explotador donde me dan un recipiente para que yo haga pipí, sería la forma de decirlo, ¿verdad? Porque no dan ni siquiera permiso para ir al baño. Temas indignos son aquellos donde no me dejan almorzar más que por 10 minutos, que no me dejan usar mi celular en el medio tiempo, mi periodo de almuerzo, que no se me paga mi periodo de almuerzo a pesar de que tengo derecho a eso, etcétera. O sea, este organismo internacional vela porque en los países hayan condiciones dignas y que hayan mejoras para los trabajadores, porque esto mejora la convivencia social en general. Aquí, convenios internacionales ratificados por Guatemala. Miren cuántos hay. Miren, convenios internacionales de la OIT sobre el trabajo forzoso. El trabajo forzoso, ustedes saben que en algunos países del mundo todavía existe. Es increíble, pero el trabajo forzoso todavía existe. La inspección de trabajo es la que revisa y la que visita. En Guatemala hay inspección de trabajo, está adscrita al Ministerio de Trabajo. Ellos inspeccionan, ¿verdad? Todos los lugares laborales para ver si se están cumpliendo con las condiciones adecuadas para el trabajador. Sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización. No logramos hablar en nuestra clase de derecho laboral sobre sindicatos, ¿verdad? Eso fue un tema que nos faltó, que solo tuvimos un mes para estudiar derecho laboral. Pero la Organización Internacional de Trabajo aborda este tema. Sobre la protección del salario, sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva, sobre la igualdad de remuneración, sobre la abolición del trabajo forzoso, sobre la discriminación en empleo y ocupación, sobre la política del empleo, sobre la inspección de trabajo y la agricultura. Ustedes saben que a los agricultores, como quedan tan lejos, están en áreas remotas, a veces no les pagan ni el salario mínimo, a veces no les pagan ni la mitad del salario mínimo. Entonces, la inspección debe ser para todos, ¿verdad? Sobre la consulta tripartita, sobre la edad mínima, sobre la negociación colectiva, o sea, el pacto colectivo de condiciones de trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales, sobre trabajo a tiempo parcial, los famosos medios tiempos, ¿verdad? Sobre las peores formas de trabajo infantil. O sea, para la OIT, si algo es veneno, es el trabajo infantil. Los niños no deben trabajar, los niños deben estudiar, los niños deben crecer, deben ser niños. Y en muchas partes del mundo, incluyendo Guatemala, desde edades muy tempranas, tipo 7, 8, 9 años, empiezan a trabajar. Ellos dicen, no es que no está trabajando, está ayudando a su papá, pero no va a la escuela por eso, ¿verdad? Lo que hace es trabajar, pero como no le pagan, los padres entienden que no está trabajando, solo está ayudando a su papá, pero es lo mismo, ¿verdad? Está trabajando. Entonces, sobre pueblos indígenas y tribales, este es el famoso convenio 169 de pueblos indígenas, de repente alguno de ustedes lo ha escuchado. Ese es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Sobre trabajo a tiempo parcial, ya lo vimos, ¿verdad? Sobre las peores formas de trabajo infantil. Y así hay más. Sin embargo, estos son los ratificados por Guatemala. Eso quiere decir que son los que Guatemala ha aceptado como ley nuestra. Esto es, si vamos a hablar de esto, es un tema muy, muy, muy específico de derecho laboral. Pero yo sí quería
que ustedes estén enterados de qué es la Organización Internacional del Trabajo. Obviamente una de esas preguntas va a venir en el examen. ¿Qué es la Organización Internacional del Trabajo? Y más o menos esta es la respuesta, ¿verdad? Tendrían ustedes que más o menos parafrasear lo que dice acá. ¿Y cuáles son los convenios? Esto no lo voy a preguntar, pero pudiera preguntar cuáles son los convenios internacionales ratificados por Guatemala y son todos estos. Bueno, continuando. Aquí está nuestro curso de Derecho del Trabajo. Hablamos y vimos qué es derecho laboral. Recuérdense que platicamos de algunos antecedentes, principios, características, las normas constitucionales. Miren, recordemos que tenemos que estudiarnos del 101 al 117 de la Constitución Política, por favor. Dimos un espacio especial a los considerandos del Código de Trabajo, que es el considerando cuarto, que nos habla de los principios que informan el derecho del trabajo. Tutelaridad, garantías mínimas, imperatividad, realista y objetivo, rama del derecho público y que el derecho del trabajo es hondamente democrático. Hablamos sobre qué es el contrato individual de trabajo. Artículo 18 del Código de Trabajo trae la definición, así que si yo se los pregunto, lo tienen en su código. Y luego el 19 dice, para que el contrato de trabajo exista, ¿qué es lo que necesito? Iniciar la relación de trabajo. Todavía ya estoy yo trabajando, aunque no haya firmado nada, yo ya soy una trabajadora. ¿Cuáles son los elementos esenciales de los contratos individuales? La subordinación, yo debo estar subordinada. La prestación personal del servicio, que quiere decir que yo debo prestar personalmente mi servicio. Y la remuneración, o sea, me tienen que pagar, me tienen que dar un salario. Jornadas de trabajo, miren, aquí se tienen que leer del 116 al 125. Esa es la forma de estudiar. Con la presentación van a ir ustedes estudiando su derecho laboral. Jornadas ordinarias, jornada diaria, jornada semanal, jornada continua, trabajadores no sujetos a la jornada ordinaria. Dijimos quiénes eran los que no estaban sujetos. ¿Qué es jornada extraordinaria? Y eso lo encontramos en el 121. Pero para eso estamos leyendo todos estos que estoy subrayando aquí. Miren, bueno, aquí les aclaro quiénes no están sujetos a la jornada de trabajo. Eso lo platicamos en clase. Quienes no tampoco están sujetos, aquí lo dice, para aclarárselos mejor. Hablamos de los descansos semanales, ¿verdad? Yo les puedo preguntar y creo que les hice una de esas preguntas en el repaso que vamos a ver pasado mañana, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos feriados que usted conoce? ¿O cuándo es el día de la localidad, etcétera? Bueno, entonces ustedes ahí me contestan y para eso tienen que estudiar del 126 al 137. La finalización de los contratos de trabajo está de los artículos 76 al 81. ¿Se acuerdan que hablamos? Incluso lo repasamos. Que a mí me pueden despedir o yo puedo renunciar. Pero me pueden despedir con causa justa o con causa injusta, ¿verdad? ¿Lista? Miren. ¿Cuáles son lo que me tienen que pagar si yo termino mi trabajo? La indemnización y las que se llaman irrenunciables, el bono 14 proporcional, el aguinaldo proporcional. En el caso que hicimos, vimos que lo que se estaba pagando era un aguinaldo proporcional y un bono 14 proporcional. Vimos también cómo calcularlos. El artículo 82 es el que nos habla de la indemnización. Del 88 al 93 está el salario. Ya vieron que no es poco el contenido. No es poco el contenido aunque vayan a entrar el código al examen. Concepto y funciones del trabajo, integración y derivación, formas de fijación del salario, protección legal del salario, etcétera. Propinas, ventajas económicas. ¿Qué es salario? Aquí nos da la definición. ¿Qué es salario? Cualquier prestación que obtiene el trabajador a cambio de su trabajo. Todo lo que recibe es a cambio del trabajo. Eso lo vimos, es la tercera vez que leo esta definición. La etimología e historia viene de salarium, es un latín, y sueldo, que significa soldada, pago que recibía la tropa. Tiene otros nombres,
Yo les puedo decir cómo más se llama el salario. Aparte del salario, ¿qué otro nombre tiene esta prestación? Y ustedes me dicen paga, mesal, jornada, remuneración, estipendio, evolución, retribución, etcétera. ¿Ya? Esos son salarios. En nuestro código tenemos la definición de salario en el artículo 88. Es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos. Permítanme, solo quiero ver algo. Sí. O de la relación de trabajo vigente entre ambos. Salvo las excepciones legales, todo servicio prestado por un trabajador a su respectivo patrono debe ser remunerado. Eso lo vimos el día de hoy, lo volvimos a repasar. Dijimos que el salario puede pactarse por mes, quincena, semana, día u hora, por unidad de obra. Perdón, aquel era por unidad de tiempo, este es por unidad de obra o por participación. Y que no se deben asumir las pérdidas. Dijimos que eran ventajas económicas, el 30% del salario. Esto lo vimos hoy, así que solo lo vamos a medio tocar acá. La integración del salario, ¿qué constituye el salario? El ordinario, el aguinaldo, el bono 14, las comisiones, las prestaciones en especie, las utilidades, las horas extraordinarias, el séptimo día, los gastos de representación y el recargo de servicio. Y quienes no constituyen salario o cuáles son las dietas, los viáticos, las propinas y las ventajas económicas. Aquí hubo un cálculo de liquidación de prestaciones laborales. Y aquí es liquidación al 30 de abril. ¿Verdad? Lo hicimos sencillo, ¿verdad? Y luego vimos finalmente la Organización Internacional del Trabajo. Bien, entonces ahora sí. ¿Hay alguna duda, hay alguna pregunta sobre nuestro curso de Derecho Laboral? Pasado mañana vamos a hacer temas prácticos. Yo les puse un trabajito ahí para que lo vayan ya tanteando cómo logran llenar todas esas respuestas. Pero en clase pasado mañana vamos a tener tanto otras preguntas como otros casos. Entonces ustedes me dicen ahora si tienen alguna duda, si quieren platicar sobre algo o estamos ya listos para retirarnos. Cuéntenme. Bien. Por mi parte, licenciada, todo está claro. Muy bien, muchas gracias, Stephanie. David, también muchas gracias. Entonces, los dejo acá para que descansen antes de su siguiente clase y nos vemos pasado mañana. Échenle un ojo, por favor, a los casos. Y Fátima, si me hace favor de conectarse un poquitito antes, tal vez 5 minutos antes, ni siquiera 10, 5, para que veamos lo de los grupos. ¿Ok? Tiene que tomar en cuenta, Fátima, que los grupos son los mismos que ustedes presentaron en clase. ¿Ok? Feliz día. Nos vemos. Feliz día, licenciada. Feliz día, licenciado.